Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en Microsoft Access, pero de una forma diferente. Vamos a desmontarlo pieza por pieza para entender de verdad cómo funciona por dentro y para qué sirve cada uno de sus componentes. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Si ya tenemos Excel, que lo conocemos todos y parece que sirve para todo, ¿para qué complicarnos la vida con Access? Bueno, pues aunque parezcan primos hermanos, en realidad juegan en ligas completamente distintas, sobre todo cuando la cantidad de información empieza a crecer y, lo más importante, necesita conectarse entre sí. Mirad, una hoja de cálculo, como Excel, es fantástica para listas, para cálculos sencillos, para tenerlo todo a la vista. Pero una base de datos relacional, como Access, está diseñada para algo mucho más potente, para organizar y conectar enormes cantidades de información de una forma segura y, esto es crucial, sin repetir datos una y otra vez. Piensa en la diferencia que hay entre la lista de la compra que apuntas en un post-it y el sistema de inventario completo de un supermercado. Pues esa es la diferencia. Vale, para que no nos perdamos, este va a ser nuestro plan de ataque. Empezaremos por el concepto más grande, la base de datos, y poco a poco iremos desmontándolo hasta llegar a sus piezas más pequeñas y fundamentales. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Antes de hablar de Access, tenemos que entender qué es, en esencia, una base de datos. Y la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es organizada. No es un cajón desastre donde tiramos archivos y documentos sin más, no. Es más como una biblioteca inmensa donde cada libro tiene su sitio exacto, su ficha, y sabemos cómo encontrarlo al instante. La organización es lo que le da todo su poder. Muy bien, ya sabemos qué es la base de datos, ese gran contenedor. Ahora vamos a abrirlo para ver qué hay dentro. Y en el corazón de Access, el elemento fundamental donde vive toda la información, es la tabla. Piensa que cada tabla es como un archivador dedicado a una sola cosa, a un tema muy específico. Por ejemplo, en un archivador guardamos las fichas de los clientes, en otro las de los productos y en un tercero la de los pedidos. Jamás se nos ocurriría mezclarlo todo. Pues en Access, igual, cada tabla con su tema. Esto que vemos es el aspecto de una tabla típica de clientes. ¿Veis la estructura de columnas? Y de cliente, nombre, apellidos. Pues bien, en el lenguaje de las bases de datos, a estas columnas las llamamos campos. Un campo no es más que eso, una columna. Es como la etiqueta que nos dice qué información concreta vamos a guardar ahí. Este campo es para el nombre, este para la dirección, este para el teléfono. Cada campo define una característica de lo que estamos guardando. ¿Y si las columnas son los campos? ¿Qué son las filas? Pues las filas son los registros. Cada fila es como la ficha completa de una persona, con toda su información. Todos los datos de Juan Pérez, por ejemplo, forman un único registro. Y ya para terminar de despiezarlo, la unidad de información más pequeña que existe es el dato. Es simplemente lo que hay dentro de cada casilla. El nombre Juan es un dato, el número de teléfono es otro dato, es la información en su estado más puro. Vale, ya tenemos la estructura, tablas, campos, registros. Pero para que este edificio no se nos venga abajo, necesitamos poner unas reglas, unas normas muy claras que garanticen que la información que metemos es correcta y coherente. La primera regla es el tipo de dato. A cada campo, a cada columna, le decimos qué tipo de información va a aceptar. ¿Es texto, un número, una fecha? Esto es fundamental porque impide que cometamos errores, como escribir hola en un campo que debería contener un precio. Nos obliga a ser ordenados. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más importantes de todos, la joya de la corona, la clave principal. A ver, ¿cómo distinguimos a dos clientes que se llaman exactamente igual? ¿Dos Ana García que viven en la misma ciudad? Pues con esto. Quedaos con esta idea porque es la mejor forma de entenderlo. La clave principal es, literalmente, el DNI de cada registro. Puede haber miles de personas que se llamen igual, pero cada una tiene un DNI que es único e irrepetible. En una base de datos pasa exactamente lo mismo. Cada registro tiene su propio DNI. En nuestra tabla de ejemplo, el campo ID cliente sería esa clave principal. Normalmente es un número que Access genera solo. Al primer cliente le da el 1, al segundo el 2 y así sucesivamente, asegurándose de que ese número nunca jamás se vuelva a repetir. Muy bien, ya tenemos nuestras tablas ordenaditas, cada una con sus archivadores, sus fichas y su DNI para cada ficha. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene la magia de verdad. Ahora vamos a hacer que esas tablas, que están separadas, hablen entre sí. Para conectar las tablas vamos a usar dos piezas. La clave principal, que ya la conocemos, es el DNI original de un registro en su propia tabla. Y luego tenemos la clave foránea o externa, que no es más que una copia de ese DNI,
que ponemos en otra tabla para crear un enlace. Es el hilo invisible que une la información. Volvamos a nuestra tabla de clientes. Ahí tenemos a Ana García, que es la clienta con el ID número 3. Ese 3 es su clave principal, su DNI en la tabla de clientes. Y ahora, fijaos en la tabla de pedidos. Hemos añadido una columna que también se llama ID cliente. Esa columna es la clave foránea. Cuando vemos un pedido que en esa columna tiene un 3, el sistema sabe al instante que ese pedido lo hizo Ana García. Y lo mejor de todo es que no hemos tenido que volver a escribir su nombre, ni su dirección, ni nada. Hemos conectado las dos tablas de forma limpia y súper eficiente. Como veis, las tablas son el almacén, los cimientos de todo. Pero claro, no vamos a estar todo el día mirando las tablas directamente, que es un poco árido. Access nos da un montón de herramientas para trabajar con esa información de una forma mucho más humana y cómoda. Y así, muy por encima, tenemos 3 herramientas clave. Primero, las consultas, que sirven para hacerle preguntas a la base de datos. Por ejemplo, dime qué clientes de Madrid me compraron más de 100 euros el mes pasado. Segundo, los formularios, que son las pantallas bonitas que diseñamos para meter o ver los datos sin tener que pelearnos con las tablas. Y por último, los informes, que sirven para presentar esos datos de forma profesional, listos para imprimir o para enviárselos a un jefe. Así que si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, sería esta. Las tablas guardan los datos, las claves sirven para identificar cada dato de forma única y las relaciones conectan toda esa información. Esa es la esencia y el verdadero poder de una base de datos relacional. Es para pensarlo un momento, ¿eh? ¿Y si cada cosa que hacemos, cada compra, cada canción que escuchamos, tuviera su propio identificador único y estuviera conectado con todo lo demás? Pues esa, exactamente, es la lógica que hay detrás de una base de datos bien diseñada. Gracias por acompañarnos.